Esta semana traemos embutido andino, un producto similar a la mortadela tiesa, en fondo y forma, pero con menos sazón y otra fecha de vencimiento. Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy presentamos las similitudes malditas de los regímenes de Rafael Correa y la mortadela galáctica. Corrupción en España y empiezan a hablar de Venezuela. ¿No? Se hunde el Titanic y empiezan a hablar de Venezuela. Se asesina a John F. Kennedy y empiezan a hablar de Venezuela. ¿Y con qué doble estándar? Usted sabe que mucho más violencia, muertos, desaparecidos, con todo respeto, hay atentado a periodistas, hay en un país como México, o Colombia mismo, pero es Venezuela. ¿De qué crisis humanitaria me está hablando? Tiene problemas económicos, hay escasez, pero eso no podemos llamar crisis humanitaria. Pero usted sabe que de acuerdo al derecho internacional las crisis humanitarias permiten intervención. Eso es lo que están tratando de posicionar para intervenir en Venezuela, no caigamos en esa trampa y seamos un poquito coherentes. Recordaremos los nefastos paralelismos de los que no vuelven más nunca, uno de sus sarcófagos llenos de gusanos y el otro de un exilio con orden de captura. Entre las semejanzas que traemos de vuelta no solo estarán las cuestiones obvias, como la politización de las instituciones, las acusaciones de corrupción o la persecución a la oposición, sino también los autogolpes imaginarios, la reelección indefinida y, por supuesto, también repasaremos cómo ambos intentan regular los medios de comunicación a favor de la supuesta revolución bolivariana y el clientelismo estatal cuasi parasitario que derivó de las supuestas políticas sociales que usaban para someter a poblaciones caídas en desgracia. En lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek El Aissami, quien dimitió como ministro. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo-venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la Fiscalía. Todos ladrones que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de Venezolana Televisión. De una cochinera, donde habían 9 cochinos bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de 4 mil. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Cilia. Muñeco de Cilia, el muñequito de Cilia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Rafael Correa y la mortadela galáctica tienen mucho en común. Los dos llegaron al poder en circunstancias similares y con la misma base electoral. Ambos aprovecharon el hastío de la ciudadanía con los partidos tradicionales para alimentar el resentimiento de los más desfavorecidos. Entre promesas de cambio y castigo por igual, nuestros personajes se hicieron con la presidencia de sus países, llegando a bautizar los procesos como revolucionarios. La mortadela galáctica llamó a su esperpento Revolución Bolivariana y Rafael Correa empleó el nombre de Revolución Social. De cooperación entre Venezuela y Ecuador que se han firmado a lo largo de estas relaciones que se intensificaron con la llegada del presidente Rafael Correa a la presidencia de la República. Es el 13º encuentro de forma bilateral y por supuesto mucha gente se ha venido para recibir a los presidentes precisamente en esta sede del Palacio de Carondelet, una sede histórica que es la sede del Palacio de Gobierno de la presidencia de Ecuador, pero que hoy en día y con la presidencia de Rafael Correa se ha convertido en un museo histórico para las personas, para los ecuatorianos. Durante sus primeros periodos de gobierno promulgaron constituyentes malditas y aprovecharon el boom petrolero, con precios regularmente por encima de los $100 el barril, para elevar el gasto social como si no hubiera mañana. Estas misiones, como les llamaban, crearon una generación dependiente del politiquero de turno. Decimos durante sus primeros periodos de gobierno porque ambos regímenes duraron más de una década gracias a la reelección indefinida y a la autopercepción mesiánica de los personajes que la encabezaban. Dedicó el triunfo electoral al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a quien dijo que admira mucho porque comenzó la lucha en la presidencia desde el año 98 solo en plena noche neoliberal. Creo que esto lo estamos construyendo juntos, ¿no? Es la prensa,
ciertos grupos que ponen a Hugo, los que conocemos a Hugo, es la persona más sencilla del mundo, como el líder, el caudillo, y que todos estamos atrás de ese caudillo. Este es un trabajo en equipo, en lo personal, y que estoy seguro que hablo en nombre de Hugo, y valga la oportunidad, ¿no?, para dedicarle también esta victoria a ese gran líder latinoamericano que cambió Venezuela, comandante Hugo Chávez Frías. Desearle los mejores parabienes a él y a su familia, una pronta recuperación. Rafael Correa incluso imitó a la Mortadela Tiesa con Aló Presidente y sacó su propio programa los domingos llamado Enlace Ciudadano, donde repetía las mismas barrabasadas y populismo que su maestro venezolano. Ya lo decía hoy en su programa sabatino el presidente Rafael Correa, en el programa Enlace Ciudadano, diálogo con el presidente desde el Hospital Padre Carolo, un canto a la vida, ubicado en el sur de Quito. Y hablaba en su alocución acerca de esta visita de Chávez, decía textualmente: bienvenido, amigo Chávez, bienvenido a esta república, de la importancia. En el segundo periodo de gobierno no dejaron de parecerse, pero en las infamias. Elija usted su favorita: endeudamiento gracias al déficit fiscal, autoritarismo desatado contra la oposición, acusaciones de corrupción diarias, injerencia en las instituciones del gobierno e intentos de censura hacia los medios de comunicación. Nuevo ataque a los medios de comunicación. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que la Sociedad Interamericana de Prensa no cumple con las leyes laborales y calificó de corrupta a la prensa de su país. Las declaraciones de Correa se producen luego de que el gobierno ecuatoriano anunciara que 51 estaciones de radio y 4 de televisión podrían ser cerradas por las autoridades. Reúnan la firma, pues, señores. Nuevo capítulo de los enfrentamientos de Rafael Correa con la prensa ecuatoriana. Esta prensa ni para madurar aguacate. El mandatario volvió a arremeter contra los medios de comunicación. El centro de sus ataques este sábado fue la Sociedad Interamericana de Prensa. Esta es la prensa que tenemos. Esto es mala fe, esto es manipulación, esto es politiquería. Esta gente hace política, no informa. Por eso esta prensa corrupta ni para cangrejada, porque también se intoxican con los cangrejos. La rompemos también, la rompemos. También tenían en común a los mismos amigos. Es por eso que las operaciones contra el terrorismo que realizaba Colombia siempre terminaban en polémica por los combates fronterizos. Venezuela y Ecuador le ofrecían refugio de manera regular a personajes como el Mono Jojoy o Raúl Reyes. Dice Raúl Reyes, alias Raúl Reyes, en este documento dirigido al secretariado, que la REA, en nombre del presidente Correa, tiene interés de oficializar las relaciones con la dirección de las FARC por conducto del ministro de Seguridad Larrea. Segundo, habla de la disposición de coordinar actividades sociales de ayuda a los pobladores de línea fronteriza para el intercambio de información y en general ratifica la REA, las FARC, que la política ecuatoriana es negarse a participar del conflicto interno colombiano con apoyos al gobierno Uribe. Pregunta el gobierno ecuatoriano a las FARC, según este documento hallado en el computador de Raúl Reyes, que si les interesa el reconocimiento de beligerancia, pues comparten los planteamientos de Chávez en estos temas. Este último fue convertido en barbacoa durante un bombardeo e hizo que nuestros personajes salieran a defender, puñal en mano, a sus socios guerrilleros en las cumbres internacionales. Hasta amenazas de guerra hubo en ese agárrame que lo mato. Hasta que llegó el parentesco, porque mientras uno era el compadre que brindaba el whisky, el otro era el primo que dejaba la cartera. Amarrarse de mano frente a los aliados pideplata del Foro de Sao Paulo fue lo que evitó en parte que Ecuador terminara como Venezuela. La Mortadela Galáctica no tuvo reparo y repartió dinero como si lo tuviera sembrado en una parcela. Esto le valió la solidaridad eterna después de muerto y uno de sus más fieles defensores fue, por supuesto, Rafael Correa. Si critican a Chávez es que no entienden a América Latina, dijo el Machi, como se autodenomina el populista andino, en su intento por construir una épica indigenista en una entrevista a un medio progre. Veo que precisamente usted tiene aquí detrás el retrato de uno de esos líderes, Hugo Chávez. Usted sabe que en Europa, cuando alguien dice algo a favor de Hugo Chávez, se le tiran encima. En cambio usted... ¿Quién? ¿Quién? Quiere decir que no conoce absoluto Latinoamérica. Primero, más que líder, un queridísimo amigo,
un extraordinario ser humano, y tan satanizado como probablemente soy yo, como es Evo Morales, como somos todos los que queremos cambiar. Otra cosa que no tienen en común es que la Mortadela Galáctica se murió pa'l coño y se fue sin pagar, mientras que Rafael Correa lo alcanzó el tiempo y se tuvo que enfrentar a procesos judiciales que lo encontraron culpable de corrupción y secuestro. Entre las autoridades ecuatorianas la confirmación que ha hecho el presidente nacional de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, de que ha firmado una providencia, un documento en el que solicita formalmente la extradición del expresidente Rafael Correa, que reside en Bélgica desde el 2016, para su retorno al Ecuador y para que cumpla la prisión por la que fue sentenciado en el 2020 a 8 años de cárcel por el delito de cohecho dentro de la trama de sobornos de Odebrecht. El expresidente de la República, Rafael Correa, dijo que esta actuación de la Corte Nacional de Justicia es en respuesta a lo que, según él, Bélgica le ha concedido, y es nada más y nada menos que un asilo político por parte de las autoridades belgas que dice Rafael Correa tener en estos momentos. Nosotros, como CNN, hemos hecho la consulta al Comisariado de Refugiados y Apátridas de Bélgica sobre la concesión o no de este asilo político. Sin embargo, han indicado que no se van a referir a asuntos o casos particulares. También CNN se ha contactado con la Cancillería de Bélgica sin obtener hasta el momento una respuesta. Lo cierto es que Rafael Correa dice que esto se debe al reciente asilo que habría sido concedido el pasado 15 de abril por parte del Comisariado de Refugiados y Apátridas de Bélgica para tener este estatus migratorio en ese país donde reside con su familia. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, quien ha firmado esta providencia de extradición de Rafael Correa, dice que no conocía de ningún tipo de asilo político concedido a Rafael Correa, que le... Actualmente reside en Bélgica, prófugo de la justicia. Desde ahí tuitea cuando puede en favor de las insurgencias que financia disfrazadas de estallidos sociales. También aprovecha para recordar al dictador muerto que no vuelve más nunca porque se llamaba Pan y amaneció tieso.